otras dimensiones, lo extraño, lo esotérico, lo enigmático y lo paranormal forman parte de un nuevo fenómeno. Un territorio explorado por unos pocos, al que esta noche intentaremos develar. Aquellos que se atrevan, sean bienvenidos a Fenómeno CCC. Amigos de todo el país, sean bienvenidos a Fenómeno Cero. Voy a tener que presentar, la gente de Buenos Aires ya conoce largo y tendido de qué se trata esta sección. Para toda la gente que no he saludado como guarango, a la gente de Mar del Plata, a nuestros amigos en Rosario, Neuquén, en Villa La Angostura, Tucumán, Mendoza y Córdoba. Justamente una chica, el crédito de Capilla del Monte, Gladys, nos acompaña martes a martes y tocamos diferentes temáticas referidas a lo paranormal, cosas muy muy variadas y hemos hablado de muchas cosas, desde ovnilogía, a ver, voy a decir por elementales, hemos hablado de ángeles y demonios, hemos hablado también de abducciones, hablamos la última vez, hemos hablado también del Santo Grial. Del Santo Grial, hemos hablado ciudades ocultas. Ciudades ocultas, la Atlántida. La Atlántida también. Principios herméticos fundamentales. Ese nombre era muy difícil, no me lo recuerdo. Ese no. Gladys, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos, a todo el país. Y espero que les guste esta sección. Y acá vamos a estar hablando de todo lo que tenga que ver con fenómenos paranormales. Y bienvenidos sean. Bueno, Gladys, ya lo había anticipado y hoy tenemos un tema que es apasionante porque mucha gente como que lo ha tratado por el lado de la cultura o como el entertainment le ha dedicado a este tema. Pero vamos a conocer vampiros, la verdadera historia. Sí. Wow. Sí. Yo quería decirle a la gente que para los que hoy empiezan a escucharme, que los fenómenos paranormales son aquellos que están más allá de nuestro entendimiento razón o lógica y que en el cerebro nosotros tenemos dos hemisferios, el izquierdo que es con el que manejamos los 5 sentidos y el derecho que es con lo que nos manejamos en las cosas ocultas y lo paranormal. Ahí tenemos cosas que pueden ser realizadas por la propia mente y cosas que pueden ser captadas desde el más allá. Vamos a entrar directamente en el vampirismo. Durante mucho tiempo a veces hablábamos de muchas cosas mitológicas, muchas cosas de historia, muchas cosas que a veces parecían relegadas al plano de la leyenda, al plano de un cuento que fue pasando de generación en generación y como que residían al final en algo paranormal. Y es increíble que los vampiros, que hasta hoy yo pensaba o puedo llegar a pensar que solamente estaban en la imaginación, en el inconsciente colectivo o de alguien que lo tomó como una fábula, tenga que ver con algún aspecto paranormal. Sí, algo que existió y existe en otro punto, ¿no? Para hablar de esto hay que hablar, yo había hablado de lo que eran los ángeles, que eran seres celestiales que están en un plano que es superior a nuestro plano. Nosotros estamos en un plano de existencia físico, somos seres tridimensionales, conocemos un ancho, un alto y un espesor, y por encima de nuestro espacio físico en el que nos movemos hay un montón de jerarquías que son las que llamamos jerarquías celestiales, y por debajo de nosotros hay otro submundo que es donde se encuentran los elementales y otro tipo de cosas de las que ya hablamos. Los ángeles, que son seres que nos acercan a nosotros, a los dioses, y que cuidan el trono de los dioses, están en un nivel en el cual tienen mucho poder. ¿Qué pasa? Cuando los ángeles quieren imitar a los dioses o quieren hacer cosas sin el permiso de ellos, suelen ser desterrados, suelen ser castigados, y son los que se denominan ángeles caídos, que son los demonios. Sí.
Estoy diciendo esto porque justamente vamos a hablar de un demonio. Nosferatus o Norferatus, hay mucho cambio de los nombres porque fue llegando por tradición oral o tradición escrita, pero no hay, o sea, todas las cosas de las que nosotros estamos hablando es porque a través de un mito, de una leyenda, llegaron a nuestros días. Pero supuestamente para que haya un mito o una leyenda, tuvieron que haber existido. Claro. En su momento. De hecho, bueno, cuando habíamos hablado de la Odisea, de la Ilíada, de la espada del rey Arturo, terminó, según tu relato, con algún punto de partida en algún aspecto paranormal. Y sí, más vale, hablamos de la espada de Excalibur, Excalibur también, que tiene su correspondiente en el plano espiritual, que es la espada de San Miguel Arcángel, ¿no? Bueno, lo que yo quería decir es que Norferatus es el primer vampiro, que es un vampiro que utilizó a los seres humanos para poder satisfacer sus deseos sexuales. Es un vampiro que tiene bajos instintos. Un demonio que tomó una forma animal para... No tiene forma animal. Los demonios... ¿Eso es como una tradición, la forma del vampiro relacionado con el murciélago, digamos? No, lo que pasa es que los demonios se introducen en un cuerpo y ese cuerpo es el que va adquiriendo las distintas formas. Generalmente los demonios son espantosos y pueden transformarse, y para tentar a las personas, para poder robar almas, ellos se transforman en seres bellos, ¿entendés? Pueden modificar su aspecto. Pero generalmente son muy feos. De hecho, el mal es algo que va tomando cada vez formas horrorosas. ¿Qué pasa? Este vampiro succionaba la sangre de las mujeres. Generalmente eran mujeres porque justamente lo que quería era satisfacer sus deseos sexuales. Entonces, las dejaba en un plano intermedio entre lo que es la vida y la muerte. O sea, les chupaba la sangre, pero hasta un cierto punto, no las terminaba de matar por completo. Porque así las hacía estas mujeres a su orden, o sea, a la orden de los vampiros. ¿Qué pasa? Las mujeres a su vez también querían satisfacer sus deseos sexuales, porque imagínate que un solo demonio no podía satisfacer a todas las que tenía. Claro. Entonces, ellas también, por sus encantos, hacían presas a los hombres, pero generalmente, o sea, era como que los usaban y después los terminaban matando. El vampirismo también, o sea, las personas estas que morían, no solamente se alimentaban de sangre de seres humanos, sino también se alimentaban de sangre de animales. De hecho, hay muchos casos, y después voy a contar uno de un demonio que se alimentaba de sangre de animales. ¿Se puede establecer una coordenada de tiempo y lugar, de más o menos donde se empiezan a desarrollar los primeros casos de vampirismo? Sí, es en el año entre 1700 y el 1750. De hecho, Voltaire dijo que si hay una historia en la que se tiene que creer es en la historia de los vampiros, ya que él vivió en esa época y fue la época en la que tuvieron más auges, que es en la que más aparecieron, ¿no? Supuestamente el vampiro ya es un demonio que fue eliminado. En las jerarquías celestiales ningún ser puede ser eliminado, porque si no, los dioses es como que ante todo el universo no estarían pagando mal por mal. Claro. ¿Entendés? La muerte no está permitida. Casi todos los seres son eternos. Nosotros, por ejemplo, conocemos la muerte, pero la muerte no es una cosa de un término. O sea, nosotros pasamos a otra vida. Claro. Pasamos a un plano superior. Que va a ser un día un tema a tratar interesantísimo, ¿no? Sí. La vida después de la muerte va a ser un tema como para que nos quedemos acá largo y tendido. Sí. Bueno, ¿qué pasa? Supuestamente, como era muy perverso lo que hacían estos demonios, que estaban tomando demasiada cantidad de personas, los dioses lo eliminaron. O sea, supuestamente los vampiros ya no existen porque fueron eliminados. O sea, ante las jerarquías celestiales,
decidieron que era algo que lo tenían que eliminar. Para que un ser, te vuelvo a repetir, se elimine, es porque tienen que estar de acuerdo un montón de jerarquías en el universo. Si no, te vuelvo a repetir, se pagan mal por mal. Pero entonces, ¿cómo es que ya como que no ejerce esta suerte de vampiro o esta suerte de demonio, pero no está eliminado? Sí, está eliminado. Ah, ya está eliminado entonces. Te dije que sí. Ajá. Sí. Por eso te digo, ya no existe. Ah, bien. Supuestamente hay casos en los que hay demonios que utilizan cuerpos de animales y se alimentan de sangre. Pero el vampiro principal no, ya, o sea, que es el demonio principal, que es el que mantenía esta orden del vampirismo, ya no existe. En la antigüedad la gente los tenía de matar cortándoles la cabeza y no clavándoles la estaca en el corazón, no era la forma de matarlos. Le tenían que arrancar el corazón y el corazón tenía que ser quemado. ¿Qué hay de toda esa mitología o de toda esa cultura del no poder salir a la luz, de la estaca, del ajo, del crucifijo y todo eso? Bueno, mira, eso de no poder salir a la luz es verdad porque, como todos los demonios, están condenados a vivir en las tinieblas. Por eso es que yo, cuando hablé de demonios, había comentado que el demonio, que es un ángel caído, es desterrado cuando transgrede las leyes de los dioses a vivir en la tierra, porque los ángeles, los arcángeles, pertenecen a una jerarquía celestial, pero siempre a nuestro planeta Tierra. Por eso es que los demonios, como puede ser Luzbel, Prometeo para los griegos, o Nosferatus, o un montón más que hay que no quiero nombrar, Baal, hay un montón, están desterrados en la Tierra. ¿Y qué pasa? Para poder bancarse esta energía es que tienen que robar almas humanas o bien alimentarse, como hacía este demonio, que era un demonio perverso que tenía una orden de vampiras que eran feos, ¿entendés? O sea, generalmente los demonios tientan y venden, o sea, compran el alma de los seres humanos. Hay veces que los atormentan, pero esta orden fue una orden muy fea, por eso es que fue eliminada universalmente. En algunos lugares, Gladys, en algunos pueblos se habla, no sé si es exactamente el nombre, y es un nombre gracioso que es el chotacabras, creo, ¿no? Que algunos pueblos le dicen el chupacabras o esas cosas, un nombre que se fue deformando, sí. Que habla de una especie de ave que se iba tomando sangre de los animales para hacerse más poderosa. ¿Se puede relacionar con esto? Sí, puede ser tranquilamente un demonio. Porque muchas civilizaciones o muchas culturas tenían una especie de ave también que venía y robaba la sangre de los animales. Sí, según de qué cultura estemos hablando, pero en los casos que hubo acá comprobables de seres así que chupaban la sangre, generalmente son demonios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué eso de vivir en la oscuridad? Porque los demonios buscan ocultarse y están desterrados, y como pertenecen a las tinieblas, viven generalmente en grutas, en grietas, en cavernas, en cuevas, en todo ese tipo de cosas. Las personas que eran, digamos, poseídas o atrapadas por este demonio no tenían salvación, ¿no? No tenían salvación, no. O sea, las que eran presas para alimentación morían directamente, y las otras, como ser las mujeres que quedaban para satisfacer sus deseos sexuales, o muchas veces también chicos, directamente quedaban suspendidos entre la vida y la muerte, y bueno, no podían escapar a eso. En la mitología de las películas generalmente era como que un vampiro creaba a un vampiro o a dos vampiros, y esos dos vampiros creaban a otros vampiros, como que cada vez había más vampiros. Desde tu punto de vista, ¿era un demonio que iba cambiando de cuerpo, o un vampiro o un demonio podía crear otro demonio? No, el demonio principal, que es Nosferatus, él es el que creó la orden de sus vampiros. Ajá. ¿Entendés? Él es el que creó. Lo que pasa que después las mujeres, o sea, dominaban a los hombres para también seguir satisfaciendo sus deseos sexuales, y después los terminaban matando porque ya no les servían más. ¿Entendés? No me mires así. Hay casos de vampirismo, es muy aplicado, se aplica a muchos casos. Sí, es aplicable ahora. Bueno, hay muchas teorías de cómo se creó el primer vampiro. Hay una teoría que dice que Adán tuvo un sueño en el cual
repentinamente se satisfizo sexualmente. Y esa fuerza generadora de energía se depositó con el tiempo en un cadáver y le dio vida. ¿Te acuerdas? Nosotros habíamos hablado de las fuerzas generadoras, sí, habíamos hablado de los egregores y los fantasmas. Sí. Iba justo a nombrar el espíritu de Navidad. Claro, una cosa muy positiva puede llegar a crear un egregor y una cosa muy negativa puede llegar a crear un fantasma. Así que esa es una de las teorías. Que Adán entonces tuvo un sueño. Sí. Que ¿de ese creó. tipo? Sí. Otro. Que cayó sobre un cadáver. La fuerza generadora. Esa fuerza generadora. Otra teoría también es que tuvo un sueño, pero que esa energía sexual fue captada por un demonio. Que yo esa es la que más creo. Fue captada por un demonio y se introdujo en él, por eso es que lo que más hace es tratar de satisfacer sus deseos sexuales. Vamos a seguir. Bueno. En un ratito, contanos con la segunda parte que vamos a tener. No, vamos a seguir desarrollando, vamos a seguir hablando de vampiros. Sí. Vamos a hablar un poco del vudú también, que vendría a ser el vampirismo de ahora. Sí, de mucho. En Costa Rica vi documentales de todo eso. Sí. Y hasta me dio miedito, ¿eh? Y es para que te dé miedo. En un rato seguimos hablando con Gladys. Hay Fenómeno Cero, todavía en cero a la izquierda. Vamos a seguir hablando de vampiros y encima también vamos a hablar de vudú. Seguimos en Fenómeno Cero. Seguimos hablando de vampiros. Sí. Bueno, el famoso conde Drácula supuestamente existió, pero no es que fue el primer vampiro. O sea, hay una teoría que dice que fue tentado por el demonio. O sea, al él no poder tener la satisfacción que quería con sus dioses, o sea, al pedir cosas que no le eran concedidas, él se suicida y antes de suicidarse dice que va a volver de entre los muertos. Y supuestamente eso fue una cosa que tentó a Nosferatus. Entonces lo convirtió en un vampiro. Pero no es que es el vampiro fundamental. Él resucita como vampiro, vuelve a la vida. Claro, lo volvió a la vida. Lo volvió a la vida el vampiro, el demonio principal, ¿no? ¿Entendés? No es que o sea, acá lo que hacen es como que muestran como que de Drácula empiezan los vampiros, pero no es así. Hay otra teoría también que dice que existió el conde pero que era una persona que tenía una enfermedad muy grave y conocía técnicas de hacer todo tipo de transfusiones. Entonces secuestraba a mujeres y chicos jóvenes y los desangraba para poder él vivir con esa sangre, ¿no? Pero yo sinceramente creo que es un demonio, o sea, por cosas que sé es un demonio. El tema de... Fue un demonio, que fue un ya demonio, no existe. Que ya está desterrado. ¿Hubo varios demonios o siempre respondió a la figura de Nosferatus? No, Nosferatus fue el principal. Sí. ¿Fue el principal? Sí. ¿El principal entre varios o el único, Nosferatu? No, y fue el primero. Después él creó su orden de vampiros. Pero, o sea, siempre tenés una jerarquía. Como están los ángeles, los arcángeles, los dioses, los semidioses y un montón de otras jerarquías. En el vampirismo pasa lo mismo. O sea, estaba como quien diría el jefe y después sus súbditos. ¿Y cómo era tomado en aquella época el tema? Y bueno, eran perseguidos. Pero ¿cómo lo tomó, digamos así, la iglesia? ¿Cómo lo tomó la gente que se dedicaba a seguir esto? No se dedicaba a seguir esto. Los querían combatir. Porque era una cosa que estaba infectando los pueblos. Era una cosa terrible. Por eso es que en las jerarquías celestiales se decidió eliminarlos por completo. Así todo creo que a algunos se le escapó, porque hay varios casos. Sí. Es muy probable que sí. Digamos que en aquellas épocas se hablaba así del tema. Sí, no te digo, hasta Voltaire decía que era una cosa, se hablaba entre 1730 y 35 fue en la época que tuvo su auge, y entre 1700 y 1750 es cuando aparecieron. Así que fue una cosa que realmente existió. Yo no pensaba que era como así, como que la gente lo tenía tan palpable, el tema del vampirismo. Y sí, escúchame. Como todos los fenómenos que existen. ¿Puedo hacer un paralelo, por ejemplo, con algunos casos de posesión demoníaca de ahora? Y sí. ¿Sí? Sí.
Lo que pasa es en una posesión demoníaca tenés un montón de cosas, te puede pasar un montón de cosas. El vampirismo respondía a cierta metodología. Sí, el vampirismo lo que hacía era mantener a la persona entre la vida y la muerte, o entre la muerte y la vida. Y creaba una orden de vampiros. Generalmente cuando una persona es poseída por un demonio, es poseída y bueno, puede hacer alguna cosa mala. Pero no pasa más que eso, o sea, no va a seguir infectando gente y ¿entendés? Uh-huh. Generalmente los demonios, los que no son los poderosos, andan en grupos. Por eso en la Biblia, cuando Jesús expulsaba a los endemoniados, decía que los mandaba, por ejemplo, a los cerdos o cualquier lado, mandaba a la legión, porque siempre eran más de uno. ¿Por qué? Porque tienen que ser muchos para poder combatir si se encuentran con un ángel o un arcángel, claro, entre ellos, ¿no? Bueno, hay una historia, que es una historia real que está en nuestros días, que es la historia del vudú, que es a lo que se lo puede denominar como el vampirismo de ahora, porque es la reanimación de los muertos o la resurrección de los muertos. Que nada tiene que ver, y lo hablábamos justamente mientras estaba la tanda, con el tema de los muñequitos y los alfileres. No, eso no tiene nada que ver. El vudú únicamente lo que hace es resucitar los muertos para ciertos fines. Vi un documental de Haití, es una práctica que tiene en Haití mucho auge. El vudú surge en África. ¿Qué pasa? Los negros, al sentirse oprimidos por los blancos, al sentirse esclavos y al no tener ningún derecho de ningún tipo, empiezan a invocar a espíritus bajos y a demonios. Los espíritus bajos son los que no llegan a Dios. Entonces empiezan a hacer ritos y empiezan a adquirir ciertos conocimientos de cómo revivir a los muertos, a sus propios muertos. Generalmente el vudú lo utilizaban para la propia raza negra. Y estos muertos los utilizaban para atormentar a los blancos y para matarlos también. ¿Qué pasa? Esas religiones se fueron extendiendo por todo el mundo y tienen su auge. Generalmente se instalaron en lo que es América Central y América del Sur. El norte de América del Sur es donde más se encuentran. Lo que pasa es que también esas técnicas se utilizan ahora para un montón de cosas. O sea, cuando un demonio se incorpora en una persona, puede llegar a hacer cualquier cosa, lo que la persona le pida. Yo estoy casi obligado a preguntarte esto, pero o sea, ¿hubo tribus que alcanzaron, obtuvieron la técnica de poder revivir a los muertos? Sí, es más, hay todavía. O sea que un aborigen puede tener el poder y la sabiduría para revivir a un muerto. No solo los aborígenes. Cualquier persona puede. Y las personas que están en ese tipo de cosas, sí. Lo que pasa es que no tienen la fuerza que tienen los vampiros. O sea, el vampiro podía vivir eternamente. Esto no, por ahí lo reviven horas o días, ¿entendés? Si vuelve, no lo pueden revivir más. ¿Entendés? Es un cierto lapso de tiempo, que es el tiempo en el que se hace la ofrenda o el pedido y se incorpora en el muerto el espíritu. O sea que el muerto no vuelve como sí mismo, sino que es el espíritu que usa ese cuerpo. Claro, es otro espíritu, sí, totalmente. No, más vale. Y nada, quiero que me cuentes todo sobre vudú. Es apasionante. Bueno, lo que pasa es que vos, el vudú fundamentalmente lo que tiene que ver es con esto. Lo que vos me decías de pinchar los muñequitos y todo eso ya son otras técnicas de cosas malas, que son distintos tipos de magias. Magia negra, magia roja, brujería. Y un montón de cosas. No, la brujería es otra cosa. La brujería, supuestamente en la época de la Inquisición española se le decía bruja a las personas que hacían cosas malas. Mucha gente no hacía cosas malas y por tener un gato negro le decían que era brujo. Y terminaron quemando brujas por gente que... Sí, que ni siquiera eran brujos. Claro. Pero generalmente los brujos son los chamanes. Claro. Que son gente que utiliza cierto tipo de cosas para hacer cosas buenas. No son malos generalmente los brujos. Ya vamos a hablar de magia y brujería. Apasionante. Sí, es lindo. Yo voy a contar un caso de un demonio, porque la otra vez no lo conté cuando hablamos de ángeles y de demonios, y bueno, lo voy a contar ahora, que tiene que ver justamente con puede ser un vampiro.
Bueno, esto ocurrió en Córdoba, para todos los cordobeses, no se asusten, más o menos en el año 1989, sí, entre el 89 y el 90. Bueno, pasó en el verano, o sea, todos los que viven en Córdoba o en lugares sierras sabrán que es época en que hay mucha lluvia, no hay quemazón de pastos porque generalmente está todo verde. Las grandes quemazones, los grandes incendios se realizan en invierno porque está toda la vegetación seca. ¿Qué pasa? Hay un incendio muy grande. Entonces se convoca a un montón de cuarteles de bomberos, Capilla del Monte, Cruz del Eje, La Falda, La Cumbre, hasta los propios de Córdoba. Había un incendio en una punta y otro incendio en otra punta. O sea, aparecían un montón de focos de incendio y no se podían apagar. Apagaban uno, en un barranco aparecía otro. Todos focos de incendio aislados. Hasta venían con los aviones hidrantes y todo, y ¿viste? No lo podían apagar. ¿Qué pasa? Ven varios bomberos que había un incendiario. Ay, no me sale el nombre. Un piromaníaco que estaba por ahí. Un piromaníaco, bueno, alguien que estaba incendiando. Y no lo podían alcanzar. Entonces lo persiguen con un helicóptero y lo persiguen varios bomberos. ¿Qué pasa? Cuando se acercaban, daba saltos gigantes y se tiraba a barrancos, ¿no? Los que lo pudieron ver decían que era tipo un hombre cabra, negro, muy oscuro, y que donde pisaba iba prendiendo fuego. Y te digo que yo hablé con varios bomberos y varias gente del pueblo y cuando estuve en Capilla del Monte y me lo confirmó. Es más, después me enteré que este lugar que se llama El Hueco, hay un lugar donde se encuentra la Salamanca, que vos no sé si sabés que es lo que se denomina hacia la cueva del diablo. No. Y bueno, y un hombre que cuidaba ese lugar me comentó que a él le aparecían siempre muertos los animales desangrados y que varias veces había visto a este ser que los mordía y los succionaba, ¿no? Y sacaba toda la sangre. Es increíble que la historia se remita a Córdoba a 1989. Sí. Cuando hubiésemos esperado un relato así del 1600 y nada. No. Ah, bueno, en Córdoba y en Capilla del Monte puedes encontrar un montón de cosas. Ya hablamos de un montón. Es una zona que es muy energética y que tiene de todo. Así que te digo, por eso es que te digo que ahora también, no sé hasta qué punto hay cosas que no son explicables. Yo creo que, por eso te digo, o bien es un demonio que supuestamente se adoptó el cuerpo de alguna cabra o algo de eso y lo fue transformando y por eso pasa lo que pasa, ¿no? Increíble. Sí. Un testimonio así. Sí, no, es bueno. Difícil de creer para muchos, ¿no? Me imagino. Sí, no, pero hay muchos testigos. Más, tenés bomberos de toda la zona que lo vieron. No es una cosa inventada, ni mucho menos. Así que lo que pasa es que muchas cosas no se cuentan porque supuestamente la gente puede llegar a pensar de que son cosas inventadas y todo ese tipo de cosas. Pero cuando haces una investigación y ves que hay gente de todo tipo de edades, de distintas clases sociales y que más o menos cuentan lo mismo por separado, o sea, ¿para qué van a inventar algo? ¿Qué sentido tiene? Para ir terminando, Gladys, es peligroso que me imagino que hay mucha gente que estudia el tema del vudú, hay mucha gente que se interioriza en eso y quizás algunos como que tienen la valentía o la osadía de pasar a la práctica. ¿Cuál es el peligro de esto? Y bueno, el peligro es que estás trabajando con cosas bajas. O sea, si no estás pasando los planos superiores, no estás pasando los planos de ángeles, arcángeles, de dioses, estás trabajando con todas cosas bajas. Y cuando trabajas con cosas bajas tenés tu precio también. O sea, si no vendiste tu alma al diablo, algo raro te va a pasar, ¿entendés? Siempre estás jugando el bien con atrae, fuego, digamos. Claro, lo bueno atrae lo bueno y lo malo atrae lo malo. Pero bueno, cada persona tiene libre albedrío y sabe lo que hace y lo que quiere hacer para su vida. Me gustaría que algún día sigamos hablando de vudú. Sí, cuando quieras. Sí. Quieras. Seguramente van a salir 20.000 preguntas porque llego a casa y digo, ay, me hubiese encantado haber hablado de algo. Sí, te pasa. ¿Te quedó alguna postilla?
No, creo que Veo hablamos de tantas todo. anotaciones en tus papeles. Sí, bueno, anoto más o menos para no perderme de lo que estamos hablando. Pero, bueno, yo les quería decir, bueno, lo que pasó con la casilla de Hackearon Fenogla. la casilla de correo. Sí, que yo no fui la persona que respondió esas cosas. Y bueno, les pido perdón a la gente que me había puesto cosas que eran confidenciales, que yo no había terminado de levantar los mails, o sea, los había leído pero no había terminado de imprimirlos y todo eso como para borrarlos. Así que, bueno, muchos los respondí, muchos no puedo ingresar a la casilla, directamente no puedo ingresar, pongo la clave y la semana no que entro. viene vamos a tener un sistema mucho mejor, mucho más complejo, anti-hacker, Sí. antidemonio y todo eso. Así bendecido con cruces de plata para que la gente pueda seguir comunicándose con vía electrónica con Gladys. Está bien, ¿Ok? está bien. Así que cualquier cosa, de todos modos, bueno, la semana que viene ya vamos a tener todo esto. Así Bárbaro. Tendrán que esperar 7 días hasta el próximo martes, cuando tengamos aquí en Cero a la Izquierda. Bueno, a igual, Gladys. si tienen alguna inquietud, que te la manden a tu mail. Bueno, cualquier inquietud que tengan la pueden mandar acá a 0@fmrockandpop.com y yo te lo mando a tu mail particular, Claro. que solo yo lo sé, y te lo voy reenviando. Ahí ¿Ok? quería decir una cosa, que en Semana Santa vamos a hacer la travesía atrás del Cerro Uritorco y nos vamos a meter en una cueva 20 metros adentro. Ay, yo no sé si puedo faltar a la radio, si no sabes. Va a estar bueno. Va a Bueno, estar- pero va a ser tarde o temprano, mi travesía Sí. por el Uritorco, porque Sí. me tengo que preparar como más espiritualmente todavía. Bueno, igual voy a me estar tengo- yo que voy a hacer la meditación, así que... Ah, bueno, pero todavía necesito un poco más de Purificarte. elevación. Sí, de verdad, de verdad. No, che, no es necesario. Gladys, Bueno, hasta el martes que viene, ¿eh? bueno. Gracias. Nos vemos, un beso grande a todos. Chau.